Buenas noches, estamos contentos de volvernos a ver, que el gozo del Señor sea con cada uno de ustedes. Y estamos contentos de poder usar este medio que el Señor nos provee y poder comunicarnos por transmitir su palabra, no solo a ustedes sino hasta donde el Señor pueda llevarnos. Oramos para continuar. Padre amado, te damos gracias por el tiempo que nos permites entrar a cada hogar, a cada familia y transmitir tu palabra. Gracias porque en medio de esta pandemia tú has hecho posible que empecemos a transmitir. Y tu palabra, como dice, no está presa de una o de otra forma, sea usando los medios que tengamos a la mano, llega el grato conocimiento, el grato olor de Jesucristo. Gracias te damos. Te pedimos que tu Santo Espíritu sea guiando nuestras vidas, guiando este tiempo de tal manera que podamos afirmarnos en la fe, ser edificados, que podamos, Señor, ser fortalecidos en el conocimiento de Jesucristo, en el conocimiento de tu persona. Gracias te damos. Abrimos tu palabra y sea ella quien nos lleve a el conocimiento que necesitamos. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos. Estamos en un tiempo en el cual podemos gozarnos a pesar de las circunstancias que nos ha tocado vivir. Y como dice el Señor, estar siempre gozosos, siempre agradecidos a Dios. Y estamos en el mes de aniversario y por lo cual queremos tratar sobre la iglesia. Y en esta noche vemos acerca de la iglesia como templo de Dios. Ya hemos visto a través de la enseñanza de nuestro hermano Alex que quienes conforman la iglesia, hombres y mujeres que han confiado en Jesucristo, han creído en Él, como dice la misma palabra, han creído que Jesús es el Cristo, es la promesa de Dios, y que Él es el Hijo de Dios. Para el tiempo de Jesús era muy claro quién era el Hijo de Dios. Era alguien de la misma sustancia con Dios, ¿sí? Entonces era Dios, Dios entre nosotros. Y hemos creído eso. Y a través de la revelación de Dios, a través de su Espíritu, y hoy podemos decir, formamos o somos el templo de Dios. Leemos en 1 de Corintios, capítulo 3, versos 16-17, dice así: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Y vemos entonces que somos el templo de Dios. Si Pablo le está escribiendo a los de Corinto y les está haciendo esta pregunta, es porque ellos recibían a hombres, recibían enseñanzas, habían recibido otro evangelio, como dice Pablo en el libro de Gálatas y en el libro de Corintios, disculpen. Y vemos esto de que ellos eran las personas con los mayores dones,
con la más cantidad de dones. Dios le había dado ese privilegio a ellos, esa responsabilidad en parte también, ¿no? De que ellos puedan usar esos dones, pero no lo estaban haciendo. Entonces había problemas en esta iglesia y se creían sabios, se creían que podían separar la iglesia diciendo yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Pedro, yo soy de Cristo, decían otros, y estaba causando división en la iglesia, lo cual es pecado. Si algo que vemos en la oración de Jesús en el capítulo 17 de Juan es respecto a la unidad de la iglesia. Dice que seamos uno, así como Cristo con el Padre son uno. Y repetidamente en este capítulo el Señor Jesucristo habla de la unidad de la iglesia. Posteriormente en los escritos de Pablo también se habla de tener un mismo sentir, un mismo parecer, que todos hablemos una misma cosa. Y entonces se habla de la unidad de la iglesia. Y si se divide la iglesia, entonces decae, deja de realizar los propósitos de Dios, ¿no? Entonces, vemos esto. ¿Qué encontramos nosotros en el templo o respecto al templo? Nos habla el Antiguo Testamento respecto al templo en el desierto o el tabernáculo en el desierto, un lugar donde se adoraba a Dios, donde Dios se hacía presente en medio de su pueblo. Posteriormente encontramos a David ya queriendo construir el templo, ciertamente llevándolo a otro lugar de Silo hacia Jerusalén. Pero Dios no le permite construir el templo porque dice mucha sangre había derramado, pero él hizo toda la provisión y conforme a la promesa de Dios que uno de sus hijos, uno de sus parientes iba a construir el templo y fue Salomón quien construyó el templo. Nos habla la Biblia de un lugar, de un templo muy hermoso, pero Salomón era consciente también que el templo no era algo que podía contener a Dios. Dios es mayor que el templo. Pero es la misericordia de Dios para con la humanidad, para con su pueblo, de habitar, de manifestarse en medio de su pueblo. Y es donde los hombres y las mujeres iban a adorar a Dios, iban a ver la manifestación de Dios, y después fue destruido también el templo por el pecado del pueblo de Dios. Fue saqueado, fue derribado sus muros, fue reconstruido nuevamente, y en ese hecho es de que viene Jesús en la reconstrucción de Herodes, en la construcción del templo de Herodes, que lo llevó varios años, muchos años, varias décadas podemos decir, pero cuando Jesús se manifiesta, ya estaba el templo de Herodes, ¿no? También nos dicen un hermoso templo, por alguna razón lo hizo Herodes, ¿no? Pero era el lugar donde ya el pueblo ofrecía sacrificios y ya estaba tan dañado, vamos a decir, la adoración a Dios, tan pervertida, que Jesús es el tiempo cuando Jesús se manifiesta. Y Jesús enseña sobre el templo. Los discípulos en un momento están hablando de la grandeza del templo, de lo hermoso que era el templo. Y Jesús profetiza respecto al templo que iba a ser destruido, que no iba a quedar piedra sobre piedra, que todo iba a ser destruido. Y eso ocurrió posteriormente a la resurrección y cuando Jesús va a la presencia del Padre en el año 70.
Pero era necesario conforme a las promesas de Dios, que Él iba a habitar en medio de su pueblo. Pero Jesús también enseña a sus discípulos que Él iba a morar, ¿sí? Que Dios iba a morar. Y vemos entonces la promesa de Jesucristo, cómo se cumple, dónde mora Dios hoy. ¿Cuál podemos decir es el templo de Dios? No fue reconstruido, han pasado casi 2000 años y el templo de Jerusalén no ha sido reconstruido, no ha sido levantado nuevamente. Hoy es ocupado por una mezquita. Pero también Jesús está hablando que no era en Jerusalén, sino en otra parte donde se iba a adorar a Dios, como que el templo para este tiempo no iba a ser importante. Nos habla de la venida del Espíritu y que el Espíritu el cual conocían los discípulos y dice mora con ellos y dice iba a estar en ellos, ¿no? Entonces la promesa de Jesucristo es de que Él iba a enviar el Consolador. Dice el Espíritu de Dios, Dios habitando en el hombre y en la mujer que cree en Jesucristo, que lo acepta en su vida. Es el Espíritu de Dios, es Dios morando en la persona, en el creyente. Vamos a leer en 1 Corintios capítulo 3, versos 16 y 17, donde hemos leído, y ir viendo qué nos dice respecto al templo de Dios. Y la pregunta para los de Corintio en aquel tiempo por Pablo es, ¿no sabéis? Dice, irónicamente les pregunta, ¿no? ¿No sabéis esto? ¿Cómo ustedes que son tan sabios, tan inteligentes, no saben? ¿No saben esto? Y varias veces, o en otro capítulo, también hace la misma pregunta. Pero aquí queremos ir desglosando esto. Dice el Señor Jesucristo, ¿no sabéis que el templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿No sabéis? Dice. Y ciertamente ellos sabían esto. Sabían que Jesucristo está profetizando, está anunciándoles. Y dice él en Juan 14, 16, 17, yo rogaré al Padre, os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Dice, ¿quién era ese consolador? Dice, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir. El mundo sin Cristo no puede recibir el Espíritu. No puede, porque dice, no le ve ni le conoce. Hay gente en este mundo que no ve el Espíritu, ciertamente ese Espíritu no se ve, pero dice, ni le conoce. Más agrega el Señor Jesucristo, pero vosotros le conocéis, le dice a sus discípulos. Ustedes saben, ustedes han experimentado, ustedes lo conocen el Espíritu. Dice, porque mora con vosotros. El Espíritu se manifestaba en los discípulos, ¿sí? Y dice, y estará a futuro, y estará, dice, en vosotros, anunciándoles que iba a habitar en ellos, y es el mismo Dios, como decía anteriormente, habitando en el creyente. Dice, aquel que destruye el templo. El contexto, como le decíamos, de este versículo, de este libro, es que había división. Los hermanos los están dividiendo a la iglesia, están recibiendo doctrinas falsas, ¿no? Doctrinas de hombres, están recibiendo pensamientos de hombres, ideologías de hombres, y ellos están separando.
es algo que no se puede aceptar en la iglesia de Dios. Si el Señor Jesucristo, si los discípulos, los apóstoles están hablando de la unidad, de tener un mismo sentir, un mismo parecer, de funcionar como una persona, ¿sí? Entonces, el que va en contra de ello, dice, Dios le va a destruir. Podemos leer en Romanos 16. Romanos 16. A veces parece duro, pero es la verdad. Romanos 16. Nadie puede, como dice el Señor Jesucristo, la puerta del Hades no prevalecerán contra ella, hablando de la iglesia, del templo de Dios, pero hay, como dice, de aquel hombre, hay de aquella mujer que divide la iglesia. Y en Romanos capítulo 16, 17 podemos leer, dice: Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos contra la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan el corazón de los ingenuos. Hay ingenuos en la iglesia, hay hermanos que creen cualquier cosa, creen cualquier enseñanza, son llevados por personas, como dice acá, ¿no? No sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. Engañan, seducen, a veces también juegan con nuestras emociones, ¿no? Con lo que nos gusta. Dan al pueblo de Dios lo que les gusta. Y de esa manera, bueno, hay tantas cosas que nos gustan y es muy bueno, nos hace sentir bien, pero ¿esa es la verdad? Ahí está la cosa, ¿no? Entonces, un domingo yo me puedo ir al estadio y no adorar a Dios y a sentirme muy bien. Puedo irme a una fiesta y estar jaraneándome y sentirme muy bien. Pero ¿es lo que dice la palabra de Dios? Ahí está el asunto. Entonces ellos estaban recibiendo palabras, o había hombres así en la iglesia de Dios. Leemos también en 1 Corintios 1:10. Dice: Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todo una misma cosa, y no hay entre vosotros divisiones, sino que estáis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. ¿No? Que no haya divisiones, dice. Que estéis perfectamente unidos, que todos tengan la misma mente, podamos pensar, ¿no? Y tener un mismo parecer. A veces, a mí me parece. Otro dice, a mí me parece, yo pienso, yo creo, yo... No, sino que todos pensamos, todos consolamos, nos ayudamos, oramos, ¿sí? Decimos, tenemos que evangelizar, más adelante un hermano les va a compartir los propósitos de la iglesia. Eso es lo que piensa él. No. Eso es lo que dice Dios. Y como templo de Dios, como tabernáculo de Dios, podemos decir, donde Dios reside. Entonces, creámosle a Dios todos. ¿Sí? Bien, algo más. Dice en Tito 3, 10 y 11. Vamos a Tito. Ahí también vemos algo que a nosotros nos parecería
durísimo, pero es lo que el Señor nos dice en Tito 3:10. Dice, al hombre que cause divisiones, podemos decir a la mujer también, después de una y otra amonestación, conversa, trátalo, una y otra vez, dice. No es una, dos, tres. Persistir. Dice, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Dice, está pervertido, se ha cambiado, está haciendo o está viviendo de tal forma que ya no es posible cambiarlo. Ya se le habló varias veces, se le ha llamado la atención, persiste en ello, entonces dice, deséchalo. ¿Sí? Como dice acá, está condenado por su propio juicio, por su propia forma de pensar. Y dice su propia, no dice de Dios, ¿no? Yo pienso así, a mí me parece, ¿puedo hacer esto en mi vida? ¿No? Entonces su propio juicio, ¿sí? Y es condenado, dice, por su propio juicio. Deséchalo, dice. Nosotros desechamos lo que no nos sirve, lo que no nos es beneficioso, lo que nos suma, como dicen unos, si nos resta en nuestra vida y en nosotros como templo de Dios, ¿sí? Entonces, estaban siendo divididos y dice Dios emite su juicio por tales personas. Dice más, el templo es santo, ¿sí? Es diferente. Cuando hablamos de santidad es otro, es apartado para propósitos divinos, separado de este mundo. Damos gracias a Dios eso hecho con nuestra vida en relación al pecado, ¿no? Y leemos en 1 de Pedro 1, 16, 17, dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santo en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santo porque yo soy santo. Entonces, Dios es el otro, el diferente, el apartado del mal. Y también nos dice así, debemos ser. Si en las instituciones que existen en este mundo se da eso, ¿no? Las divisiones, las separaciones, cada uno piensa en su forma en determinado momento. La iglesia no. Es el templo de Dios. Dios reside, Dios enseña, su espíritu está en nosotros. Dice, enseñándonos su espíritu que nos llama la atención, su espíritu que nos guía. Entonces todos debemos de ir a un mismo parecer, ¿no? Todos debemos de pensar en una misma forma, ¿sí? Entonces dice, como aquel que os llamó, sed santo en toda vuestra manera de vivir. Dice, la unidad es importante. Así el mundo va a saber de Dios, ¿no? Cuando andamos divididos, estamos peleándonos, cada uno hace lo que bien le parece. No es así. El mundo en el pasado fue condenado porque, dice, cada uno hacía lo que le parecía, ¿no? Tenemos promesas preciosas de Dios en 2 Corintios 6:14. 2 Corintios 6:14 leemos. Dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas?
¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo, por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Todopoderoso. Así que, amados, en el 7.1, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Promesas hermosas de parte de Dios, y nos gusta, ¿no? Dice Dios en una de sus promesas: habitaré y andaré entre ellos. Es la presencia de Dios que nos acompaña. El Señor Jesucristo en determinado momento habla, ¿no?, de estar con nosotros hasta el fin del mundo. Entonces es algo muy precioso. Dice: seré su Dios. El mundo tiene miles de dioses. Y se sigue fabricando dioses en quienes deposita su confianza. Pero Dios mismo, dice, se ríe de ellos. Porque tienen ojos, tienen manos, tienen orejas y no oyen. Tienen pies, no caminan. Acabamos de celebrar en nuestro país el mes morado. Ese Cristo que dicen tiene que ser llevado en una anda. Es una pintura, una figura, no Dios. La gente le atribuye milagros, pero no es así. Es un ídolo. Dios nos enseña sobre la idolatría, pero Él dice: voy a ser su Dios. Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Nuestro Dios hoy en día, al haber aceptado a Jesús. Y dice: y ellos serán mi pueblo, pueblo de Dios. No éramos pueblo de Dios, estábamos lejos de la ciudadanía de Israel. Mas en Cristo Jesús ahora somos pueblo de Dios. ¿Sí? Y realmente, si los pueblos asumían deidades de otros pueblos, Dios dice: va a ser nuestro Dios. Dice: vamos a ser su pueblo. Ahora la iglesia es el pueblo de Dios, ¿no? Seréis, dice, seré para vosotros por padre. Una relación de intimidad. Y Dios es buen padre. ¿Acaso no estamos agradecidos por el tiempo que nos permite todavía estar sanos, gozar de cierta salud o buena salud, como es el caso de algunos, que podemos todavía ver el sol de un nuevo día, el amanecer de un nuevo día? Y Dios es buen padre con sus hijos, ¿sí? Ha cuidado de nosotros, ha provisto para nosotros, provee para sus hijos y todas las cosas que son necesarias en esta vida. Algunos manifiestan su sentir, su queja, ¿no?, que están estresados, ¿sí?, por esta pandemia. Y a veces esperamos que muchos cristianos no estemos estresados, no seamos afectados emocionalmente, no seamos afectados, ¿sí? Porque
Dios es buen Padre. ¿Sí? Las cosas que Él hace, lo hace como buen Padre para corregirnos, para enseñarnos. ¿Sí? Como un Padre terrenal debe hacerlo. Aquel Padre que ama, dice, no deja sin corrección, no deja sin enseñar a sus hijos. Ve la forma como hacerlo. Así es nuestro Dios. Y es buen Padre. Dice nosotros, sus hijos e hijas. La Biblia nos habla de la adopción de Dios, de parte de Dios, para con nosotros. Y hoy día clamamos, Abba Padre, clamamos, Papito lindo, ¿no? Hemos sido enseñados por Jesucristo en esa intimidad, así como Él decía, Padre, yo sé que me escuchas. Él hablaba del Padre, tenía una intimidad con el Padre, con Dios Padre. Y también Él, en sus promesas, también dice, voy a ser Padre. Más que Dios, más que seamos su pueblo, dice Él, un Padre para nosotros. Y nosotros hijos e hijas. Hemos sido adoptados en Jesucristo. La Biblia nos habla sobre la adopción. No le pertenecíamos, no éramos hijos del diablo, porque los deseos de él queríamos hacer. Mas Dios, en su misericordia, en su gracia, envió a Jesucristo. Dice el 7:1, así que amados, puesto que tenemos tales promesas. ¿Qué tal promesa cuando hablamos de algo maravilloso, algo grande, algo que no creíamos que capaces de recibir? No éramos capaces de recibir, no nos sentíamos capaces de que Dios tenga esa relación con nosotros, pero es la promesa de Él, ¿no? Y dice, tales promesas, limpiémonos, dice Pablo a los Corintios, de toda contaminación de carne, ¿no? Dice toda contaminación de carne, los deseos de nuestra carne. Dice en Gálatas 5, 19, 21, Gálatas 5, 19, 21 dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Dice contaminación de carne. Pecados que son visibles a la gente. Como templo de Dios, como morada del Espíritu de Dios. Individualmente, corporalmente como iglesia. Dice, debemos de manifestar que Él habita en nosotros, que Dios mora en nosotros, y no manifestar los deseos o la contaminación de nuestra carne, de este cuerpo que se comunica con nuestro medio, ¿sí? Dice envidia, borrachera, adulterio. ¿Qué es todo esto? ¿No? Que la gente ve en alguien en el cual mora el Espíritu de Dios. La gente no creyente ve corporalmente a la iglesia y dice, no, en esa iglesia son así.
en esa iglesia son fornicarios, son adúlteros, son pleitistas, se pelean entre ellos, manifiestan sus iras, están divididos, ¿no? Enseñan cosas que no dice la palabra de Dios. Hay envidia entre ellos. Nos habla acá de homicidios. No es que le ponemos un balazo a un hermano, no es que lo acuchillemos, los matamos espiritualmente. ¿Sí? Como autómatas, como robots, llegan los hermanos, escuchan, salen, por costumbre, como muertos espirituales, como hombres y mujeres que están vegetando. Y eso a causa de nuestro proceder. Dice borracheras, orgías, todas estas cosas que son visibles a los ojos de los que nos rodean, a los ojos de personas que no creen en Dios, que no creen que Jesucristo es el Salvador del mundo. Podemos hablar de todo pecado que se hace evidente, manifiesto, a través de este cuerpo, ¿sí? Pero también dice de contaminación de espíritu, ¿sí? En Marcos capítulo 7, verso 23, pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. ¿Cómo somos contaminados? ¿Cómo es contaminado el espíritu, el interior del hombre? ¿Cómo es que el hombre llega a pensar en cierta manera? Sino es que recibe de este mundo. Recibimos ideologías diversas, ¿sí? En lo que es la economía, la política, las artes. Recibimos pensamientos de hombres. Recibimos también las noticias, ¿sí? Tenemos a Dios que nos ha prometido protegernos, proteger nuestra salida, nuestra entrada. Así lo hacía con el pueblo de Dios, ¿sí? Proteger a nuestra familia, cuidarnos. Pero salimos pensando que la protección viene de los hombres, ¿no? Ahí están nuestras autoridades para protegernos. No es Dios quien nos protege. Hace poco veía cómo a un hombre quisieron matarle disparándole en la cabeza y se le atracó el arma y después nos enteramos de que es un pastor. Y yo digo, Dios lo ha protegido, porque después sí le dispararon, pero ya no le dieron. Pero le apuntaron en la cabeza y apretó el gatillo y no salía la bala. Bueno, también fallan, decimos. No, Dios protege a su pueblo, a sus hijos. ¿Sí? Es algo maravilloso la protección de Dios. Nosotros podemos decir casualidad. A tantas personas les sucede lo mismo, mas no es así. Nos protege, hermanos. Pero vamos recibiendo pensamientos de hombres que ellos son los que nos protegen. Vamos confiando en ellos, vamos siendo contaminados y vamos pensando diferente, ¿sí? En la provisión de alimentos también pensamos que Dios. La gente dice, nos estamos muriendo de hambre. Y yo digo, sí, pero estamos con sobrepeso. En nuestro país el sobrepeso es un mal en el mundo ya, ¿no? Tenemos 10, 15, 20, 25 kilos más de peso.
pero decimos que nos estamos muriendo de hambre, ¿no? Y entonces pensamos en unas formas diferentes a lo que Dios dice, ¿no? Y porque somos contaminados, ¿no? A veces pensamos que las personas merecen morir, deben de morir, pero Dios dice los ama. Y Dios envía hombres y mujeres para redimirlos, rescatarlos. ¿Sí? Hasta el final de su existencia terrena, Dios le da la posibilidad de arrepentirse, de volverse a Él. No lo hace. Y a veces nosotros estamos, merece morir, podrirse en la cárcel. ¿Por qué? Porque lo escuchamos a otros. Y todo eso es de nuestro interior. Dijo el Señor Jesucristo, ¿qué es lo que sale del interior de nosotros? Los malos pensamientos, porque hemos sido contaminados. Vemos un noticiero, somos contaminados. Vemos una película, somos contaminados. Y yo les digo, no, a través de estas cosas se transmiten ciertos valores que van, antivalores podemos decir, los cuales contaminan nuestro ser. O las novelas, las películas, los programas de televisión. Si no tenemos por qué estamos viendo, de todas maneras somos contaminados. De ahí la oración en nuestra vida, para ser limpiados, ¿sí? Nosotros lavamos nuestra ropa, salimos, ensuciamos, lavamos nuestra ropa, pero espiritualmente a veces no lo hacemos, ¿sí? No vamos a Dios, perdóname, no vamos a Dios diciéndole límpiame. Y somos contaminados en nuestra carne y en nuestro interior, ¿sí? Pensamos que la forma, la belleza, la forma de vestirnos, eso es lo correcto, porque alguien nos transmitió eso. Alguien impone las modas, las seguimos. Pensamos diferentes. Somos contaminados realmente. Y dice aquí las fornicaciones, los adulterios, los homicidios, los hurtos, las avaricias, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez, todas estas maldades de dentro salen, ¿sí? Y contaminan al hombre. Así somos contaminados. Dice que nuestro corazón es engañoso, perverso, ¿sí? Y nos lleva a contaminarnos. Y dice, hay que limpiarnos de eso. Dice, si no tememos a Dios, estamos preparados para cualquier cosa. El hecho de saber que a donde yo voy, con quién estoy, en el lugar que estoy, Dios está presente ahí, que soy morada de Dios en la persona del Espíritu Santo, debe llevarme a tener cuidado, a decir, Dios está viéndome. A veces nos cuidamos de los hombres y decimos, no está el hermano, no están las personas que me conocen, no está el pastor, entonces doy rienda suelta al pecado. Mas no es así. Dios está presente. Entonces, si no tenemos temor de Dios, si no hay algo que nos dice, Dios está presente, voy contra la santidad de Dios. No es agradable lo que he pensado hacer a Dios, no le es agradable. Entonces estoy preparado para cometer cualquier pecado. Debemos de ocuparnos, dice, con temor y temblor acerca de nuestra fe, ¿no? Debe haber ese temor a Dios, debe haber esa reverencia, debe haber ese respeto a Dios. Recuerda que ¿a dónde vas? Dios está presente. ¿Con quién estás? Dios está presente. Y hay cosas que Dios ha dicho, no. Cuando leemos la palabra de Dios, Él nos dice, ¿qué compañerismo hay? Dice. ¿Qué
Eso es lo que nos lleva a estar con las personas no creyentes. No, pero son buenos. No, no son hijos de Dios. Son más buenos que los hijos de Dios. No son más buenos. Dios a los otros los ha redimido. Ellos creen en Dios. Están en un proceso. Son una obra de Dios. Una nueva obra de Dios. Dios los va formando. Y hasta el final Dios va a estar con ellos. No así con los otros. No es así con los incrédulos. El incrédulo tiene su forma de pensar respecto a Dios y a la vida. Y cómo gozarse en esta vida. El creyente no. Piensa diferente. ¿Sí? Y entonces Dios dice, no hay ningún acuerdo entre Cristo y Satanás. No hay. ¿No? No debe haber ningún. Eso decimos en andar con las amistades. Unos dicen, mis mejores amigos están fuera de la iglesia. Mis mejores amigos, mis mejores amigas. No es así. En quien reside el Espíritu de Dios, en quien es templo del Espíritu Santo, puede llegar a ser tu mejor amigo, tu mejor amiga. ¿Sí? Porque teme a Dios, porque Dios está trabajando, porque se está esforzando en, dice, perfeccionar la santidad, en el avance de la santidad. Al no creyente no le importa la santidad, no conoce, no busca la santidad, no busca que ser diferente a la gran mayoría. Sigue la mayoría. Nosotros también estábamos ahí. Gracias a Dios que nos sacó. Gracias a Dios que nos enseña a renovar nuestra mente. ¿Sí? El mundo está ocupado en los placeres de la carne, en los placeres, como es en la contaminación del espíritu, sigue a hombres, ¿no? Mas nosotros no. Dice en complacer al Espíritu Santo, en serle agradable a Dios, en hacer las cosas que trae honra y gloria a Dios, ¿no? Perfeccionando, no somos perfectos, porque a veces nos dicen, si el creyente también peca, sí pecamos, todos somos pecadores, todos pecamos, mas de ese mundo nos acoge Jesucristo y nos lleva, dice, de triunfo en triunfo. Podemos ir avanzando, podemos crecer. ¿Sí? Cuando hablamos que Dios obra en nuestra vida, dice que Él la va a terminar la buena obra que ha empezado. Y así es Dios. No nos deja ahí a menos que no querramos. Que estemos, como dice, extraviado, que ya nos hayamos corrompido. Entonces seremos desechados, ¿no? Pero si no ese es el caso, Dios hace su obra en nuestra vida. El Espíritu de Dios hace. Somos sus hijos, sus hijas. Nos va a dar duro. No esperes que eso acontezca en tu vida, ¿no? Como templo de Dios, Dios habita entonces en nosotros. Amigo, amiga, Dios habita en ti. Dios quiere morar en ti. Dios quiere trabajar en tu persona desde adentro. Dice la contaminación de espíritu. Todo lo que has recibido y no agrada a Dios debe salir de tu vida. Todas tus acciones que son desagradables a Dios, Dios dice, es pecado, es pecado. El pecado necesita ser perdonado. Necesitas arrepentirte, dar un giro a tu vida, volverte a Dios mediante la fe en Jesucristo. Los discípulos, la iglesia, como receptora de Dios, templo de Dios, dice,
creen que Jesús es el Cristo, creen que Jesús es el Hijo de Dios. Ahí hay un contenido fuerte. Yo puedo preguntarte en esta noche, ¿crees que Jesús es el Cristo? ¿Crees que Jesús es el Mesías, el Salvador del mundo, el que venía a ponerte a paz con Dios? Si tú crees, bien. ¿Crees que Él es Dios habitando en medio nuestro? ¿Crees que es Dios que viene a habitar en ti? Si crees, bien, acéptalo en tu vida entonces. Que Él sea quien guíe tu vida, que Él sea tu Salvador, que Él sea quien te haga una nueva criatura, una nueva creación. Cosas que tú dices, es imposible dejar esto, el otro. No, Dios dice, nos hace una nueva creación, una nueva criatura. Dios pone su espíritu, Dios viene a morar en ti, Dios viene a terminar la buena obra que empezará en ti. Y es el que te va a perfeccionar hasta el día que Cristo regrese conforme a su promesa. Acéptalo. Acéptalo en tu vida. Oramos. Padre amado, te damos gracias. Has venido a morar en la persona de tu Santo Espíritu, en todo hombre, en toda mujer que cree que Jesús es el Señor, que es el Salvador, que es Dios con nosotros. Eres tú el que hace los cambios en nuestra vida. Eres tú, Señor, a quien debemos de agradar. Como pueblo de Dios, a vivir en armonía, a vivir en unidad, a tener un mismo sentir, un mismo parecer, que vivamos según los propósitos tuyos para nosotros, tu iglesia. Te rogamos esto, Padre, poder guardar la santidad, Señor, poder perfeccionar la santidad, que podamos temer la vida que nos has dado, la llevemos con ese temor que nos lleve a la reverencia, al respeto a tu persona, porque tú eres Dios. Podamos disfrutar del cumplimiento de tus promesas, que podamos elevar nuestra voz diciendo, Padre nuestro, Dios mío, Señor mío, que podamos confiar como hijos en ti para todas nuestras necesidades, que son diversas, que podamos obedecerte, amarte como hijos tuyos, que constantemente expresemos nuestra gratitud a tu persona. Dios amado, te pedimos esto, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, Dios los guarde, Dios los bendiga y recuerde, tenemos el próximo domingo nuevamente esta transmisión. Estamos hablando sobre la iglesia. El Señor los bendiga, el Señor los guarde.